corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Querido Dios, háblanos. Señor, háblanos. Para no estar aquí de balde, para no perder mi tiempo calentando bancos, que sea útil haber venido hasta aquí y poder escuchar de ti, de tu palabra. Que, Señor, este sea un tiempo bien invertido en mi vida. Ayúdame a concentrarme en ti, Señor. Y como dice, Señor, tu palabra, el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, Señor. Miren, es mejor que un sacrificio el prestar atención, Señor. Te pedimos que esto sea una realidad y que tú también, Señor, el Espíritu Santo esté convenciéndonos, Señor, acerca de tu palabra, nos guíe a toda la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Así será para la gloria del nombre del Señor. Miren, Romanos capítulo 5, versículo 12 al 17. Qué buen tema, ¿eh? Qué buen tema. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró también la muerte, es decir, antes ellos probablemente tenían un cuerpo que podía resistir muchísimo, muchísimo. No había tanta polución. Entonces, después del pecado realmente entró la muerte. Antes de eso no había muerte. Probablemente Adán y Eva no iban a morir nunca. Así que, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Había pecado en el mundo antes de la ley. ¿Cuándo fue escrita la ley? Moisés subió al monte, escribió la ley. Pero antes de la ley había pecado, dice la palabra de Dios. Pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Viste? Moisés recién está con la ley. Pero entre Adán y Moisés reinó la muerte, aun en los que no fueron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Miren, Adán fue el que pecó. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Es decir, después de Adán vinieron otros. ¿Se acuerdan alguno de los que vinieron después de Adán? Enoc. Ese no murió. Justamente un ejemplo diferente. Pero otro que sí murió. Matusalén se murió. Después de mucho. Otro que se murió. Noé, sí, Noé se murió. ¿Cierto? ¿Y quién más? Antes de Moisés, ¿quién más se murió? Abraham, Caín, Abel, Isaac, todos se murieron. Pero ¿por qué se murieron ellos si el que pecó fue Adán? Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. O sea, el don es un regalo. El regalo no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, todos morimos. Entre paréntesis, todos esperamos que vamos a morir, ¿verdad? Conté esta semana de que lo tuve que enterrar a mi suegro, ¿verdad? 92 años casi. Pues vamos a morir. No fue, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia. Y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahí abundó ese don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y otro más. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Por un solo pecado. Uno solo.
Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ya nosotros después, Adán pecó una vez nomás, pero nosotros pecamos, una lista, un chorizo de pecados. Y el don, que es la gracia de Dios, vino para nosotros para justificación. ¿Se dan cuenta que el capítulo 4 hablamos de la justificación? El capítulo 5 todavía seguimos hablando de la justificación. ¿Eh? Bueno, pero hoy no vamos a hablar de la justificación. Ahí está. Miren, la muerte. La muerte es un tema que no da gusto hablar. No da gusto hablar. Pero hubo muchas epidemias de muerte y esta es una de las epidemias, una epidemia llamada pecado. En el año, esta es una foto justamente de una época muy anterior, pasada, en el año 1346 al año 1361, en China brotó lo que le llamaron la peste bubónica, la muerte negra. La muerte siempre fue negra, ¿verdad? Pero la peste bubónica se extendió rápidamente por India, Persia, Rusia y Europa. 60 millones de personas murieron. ¿Paraguay cuánta gente tiene? 7 millones. 60 millones, 7 veces, 10 veces murió toda la gente de Paraguay. 60 millones de personas murieron. Miren, 1 de cada 4 europeos murió. ¿Te imaginas de una familia de 4 personas y seguro uno de nosotros va a morir? 1 de cada 4 personas murió. Era una peste. No se podía parar. No había forma. Según la Biblia, esta no fue la primera epidemia. La primera epidemia nació y fue peor que esta. Y esa epidemia es mucho más fatal porque la condenación es eterna. No es una cuestión de vida nada más, sino que es eterna. Y esta epidemia que se llama pecado, que entró por un hombre, uno nomás se enfermó del pecado y ese transmitió a todos. 7 billones de habitantes en el mundo vinimos con esta epidemia puesta, que se llama pecado. Nosotros ya nacemos con el pecado de Adán. Por eso Jesucristo nació de la Virgen María. ¿Se dan cuenta? Porque Él fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces Él no trae, ¿qué cosa? El pecado de Adán. Esa es la razón por la cual cuando alguien me pregunta si yo creo en la Virgen María, yo le digo que sí. Porque si yo creo que ella en realidad tuvo relación con José y ahí nació Jesús, entonces Jesús trajo el pecado original, que era el pecado de Adán. Y vamos a estar hablando acerca de esto un poco más, ¿verdad? Y bueno, las estadísticas son consistentes. Todos mueren. Todos mueren. Eso dice. Se transmite de un hombre al otro hombre. De un varón a otro varón, de una mujer a otra, bueno, mujer cuando da a luz, ¿verdad? Bueno, necesitamos hablar de esto, hermanos, ¿sí o no? Claro que tenemos que hablar de esto. Primero que está en la Biblia, así que hay que hablar de lo que dice la Biblia. Más nos vale hablar de esto, porque todos los días miramos a la muerte cara a cara. Y por eso es importante. Miren, yo estuve leyendo algunos comentarios sobre la muerte. Como vamos a hablar de la muerte, leí algunos comentarios sobre la muerte. Por ejemplo, algunas personas. Una entrevista le hicieron a una señora, Jane se llamaba la señora, 120 años. 120 años pues ya está cerca de la muerte. Entonces, le preguntaron por su visión acerca del futuro. 120 años de, ¿cuál es tu visión del futuro? Y ella le respondió así: mi futuro, yo creo que el futuro será muy breve.
Otra persona, otra mujer que tenía 102 años, dijo que ya no tiene presión y que la presión de la gente no existe. No me importa más de lo que me digan, la presión de la gente no existe. Una señora que nunca se casó dijo que prohibía que un varón alce su ataúd cuando le lleven, ¿verdad? Porque si antes no me quitaron a bailar, que ahora no me quieran llevar. Bueno, la muerte es la muerte, ¿verdad? Pero si uno no vamos a poner muy trágicos acá, alguna cosa también tenía que contar que no. Pero todo esto está escrito entre paréntesis, no es que yo lo estoy inventando. ¿Tienen su bosquejo? Vamos a nuestro tema número 1. Vamos, adelante. La filosofía que han intentado negar la muerte. Primero, el fatalismo. Esta es una filosofía, se podría llamar la doctrina de la desesperanza. ¿Cuándo vamos a morir? Nadie sabe, ¿verdad? Nadie sabe cuándo vamos a morir. No. Hay chicos muy chicos que mueren, hay bebés recién nacidos que mueren. Así como hay gente adulta, hay jóvenes que mueren, adolescentes también mueren, gente de todo tipo, todos los colores, de todo tipo de personas mueren. El fatalismo, que es una de las doctrinas que intenta negar la muerte, promueve la creencia que Dios es como que nosotros somos un robot y los eventos ya están predeterminados. Como resultado de eso, como los eventos ya están todos predeterminados, el hombre no tiene responsabilidad. Porque él no sabe, hay un destino ya. Y entonces hay un fatalismo. Las personas son como hojas caídas, dicen estos, ¿verdad? Que le arrastra el viento, que van de un lado al otro sin ningún propósito. Y no hay nada que una persona pueda hacer sino esperar y ver cuál es su destino. Esta gente es la gente fatalista. Esta gente dice, la verdad, no hay luego ninguna cura contra la muerte. Y entonces, ¿para qué esforzarnos tanto si todos nos vamos a morir? ¿Para qué hacer algo? ¿Para qué hacer cosas buenas? ¿Para qué agradar a la gente? ¿Para qué hacer todo eso? Esta es la doctrina del fatalismo. Entonces hacen lo que se le da la gana. Después está la doctrina o la filosofía del escepticismo. Esta es otra filosofía. Y esta apoya que uno no puede saber nada con certeza. Si uno no puede conocer nada, entonces no puede conocer personalmente a Dios. Y si Dios no existe, la vida no tiene propósito, no tiene sentido. Tampoco se sabe qué pasa después de la muerte. Bueno, los que se apegan a esta filosofía, antes de ser una filosofía de vida, en realidad una filosofía bastante ridícula. Muy ridícula la filosofía. Y desde luego es vivir una vida sin propósito y es una vida sin sentido. ¿Vos crees que hay muerte? Y la muerte es relativa. Yo les cuento que le enterré a mi suegro y en serio estaba muerto. Honestamente estaba muerto. No era relativo eso. Por más que yo me fui y le hablé, no hubo caso. Hace una semana y unos días nomás que él falleció. Yo le dije, porque él me enseñó muchas cosas de la palabra de Dios, mi suegro. Le dije, gracias amigo, gracias viejo, por todo lo que me enseñaste. En serio no se dio cuenta que yo le dije eso. No me dijo que bueno, pero tanto sacrificio me llevaste. No me dijo nada. Bueno, el escepticismo. Bueno, la otra es el epicureísmo o hedonismo. Mejor el hedonismo, me gusta más.
Edom fue un rey, entre paréntesis. Después pueden buscar quién fue Edom en la Biblia. Un rey que era muy grande, entre paréntesis. A veces conocido como hedonismo. Dice que la vida es todo lo que uno tiene, así que hay que sacarle todo el provecho posible. ¿Algunos creen eso? La verdad que lo que importa es que yo sea feliz. Lo que importa es que yo... Edom era un gordo enorme, comía todo lo que venía. Lean después la Biblia, vean quién fue Edom. Bueno, este es el hedonismo. Todo yo, ¿verdad? Yo tengo que disfrutar todo al máximo, tengo que hacer lo que yo quiera. No hay ningún freno moral y mis deseos, mis sentimientos, mis emociones son soberanos, gobiernan. Lo que yo quiera es más importante que todo el mundo y que toda la gente. Lo que me venga a la cabeza nomás hago. No escucha a la voz de la conciencia, no piensa en el mañana, no piensa en lo que viene, no piensa en las consecuencias que va a pasar detrás de lo que él hace, y menos va a pensar en las consecuencias eternas de su pecado. El hedonismo piensa que él es todo lo que él tiene y tiene que sacarle el jugo a esta vida. ¿Cuántas veces? Solo se vive, hay una canción que dice, solo se vive una vez. Es el hedonismo. Cantaron eso, ¿eh? Yo sé que sí. Bueno, hermanos, esa era justamente una música del hedonismo. Miren, hay muchos hombres que viven como si el dinero sea lo único que vale la pena. Eh, Leí una historia de un hombre llamado Jerry de Luca y lo anoté acá porque quiero leerles. ¿Van a escucharme? Cortita. Ahí va. El propósito principal de la vida de este hombre era ganar la mayor cantidad de dinero posible. Él amaba el dinero más que cualquier otra cosa y lo ansiaba. No dejaba que su esposa gastara nada. No vas a gastar nada. No le dejaba gastar nada. De hecho, en su egoísmo le dijo a su mujer que cuando él muera, quería que ella pusiera todo el dinero de él en su ataúd. Se quería quedar él con todo. Él se quería quedar con todo. ¿Qué hizo su esposa? Le prometió. Le prometió que lo haría. Te voy a dar todo el dinero. Él le hizo repetir esta promesa a Jerry de Luca. Pueden buscar después en internet si quieren. Más de una vez durante los últimos años, cuando ya se estaba por morir. Y ella se lo prometía nuevamente, se lo prometía nuevamente. Finalmente él murió con una fortuna importante. Así que en su funeral, antes que cerraran el ataúd, su esposa, la viuda, puso una caja dentro del mismo. Uno de sus amigos cercanos de esta mujer, de esta esposa, le dijo, yo te conozco a vos y sé que no serías tan necia como para poner todo ese dinero allí con él. Y ella respondió, es lo que yo prometí. Y yo dije que pondría todo ese dinero en el ataúd. Bueno, el amigo le dijo, bueno, no puede ser. No puede ser, no podés mantenerte firme en una demanda tan egoísta. No podés haber puesto todo ese dinero en el ataúd. Y ella dijo, claro que sí. Le escribí un cheque. Le puso en el ataúd. Si alguna vez se despierta va a poder cobrar, ¿verdad? De alguna manera la gente quiere morir hasta con lo que tiene.
Eso es lo único que él tuvo en toda la vida. Solamente tuvo dinero. Qué feo realmente, ¿eh? Cuarto, ¿estamos en el cuarto? Sí, el evolucionismo, ¿eh? La filosofía del evolucionismo. Bueno, el evolucionismo es una filosofía lógica de una generación entrenada para considerarse a sí mismo como los que pasan por un proceso. La evolución es un proceso no muy diferente a los animales que nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Por qué van a preocuparse entonces por la muerte cuando no vamos a estar ni mejor ni peor que un perro? Ese es el evolucionismo, ¿eh? No vamos a estar ni mejor ni peor que una hormiga, que un gato. Un perro dice, no, mi perro, no. Mi perro es bueno. Bueno, el evolucionismo piensa así. Cuando llegue la muerte, simplemente vamos a ser parte de un ciclo. Nuestros huesos van a alimentar a alguna planta alguna vez, la cual va a alimentar a algún animal y la cual va a evolucionar a algo mucho mejor. Esto es otra filosofía sobre la muerte, el evolucionismo. Y hay otra filosofía más que la filosofía del universalismo. Termino, hermanos, ¿eh? Porque esto parece clase de filosofía hoy, ¿verdad? Pero es importante que sepan. Todo esto se cree. Y díganme si ustedes no escucharon en canciones, si ustedes no escucharon todo esto en el dicho de muchos sabios de este mundo que les dice todo este tipo de estupideces. La última, el universalismo. La filosofía del universalismo. Una filosofía creada por personas que sabían que existe un creador y que alguna vez probablemente se van a encontrar con ese creador. Así que crearon un Dios que existe para que todos sean felices. En realidad, Dios es un Dios de amor y Dios quiere que todos se vayan al cielo. Dios quiere que todos sean felices, así que lo que importa es que cuando vengan a la iglesia sean felices. Cuando vayan a su casa sean felices, cuando hagan esto sean felices, siempre sean felices. Ese es el universalismo, solamente ser felices. Solo Dios quiere que vos seas feliz. Entonces, abrazarle a alguna persona que está a tu lado o alguna cosa, no hagan ahora. Salvo que sean universalistas. Lo único que necesitas es ser sincero y Dios te va a aceptar. Eso dice el universalismo. Hay gente que dice así, yo soy así. Así me hizo Dios. ¿Mm? Al cielo. De alguna manera el universalista también piensa de que Dios en realidad no le va a nunca a mandar a un infierno. Realmente ni creen que exista un infierno. Solamente es para el diablo. Ese es Y bueno, no leen la Biblia, ¿verdad? Eso dice la Biblia, ¿verdad? Populares, sí, son creencias. Bueno, en nuestra generación, quizás más que en cualquier otra, nuestra cultura quiere o desea tener un estado de negación a la muerte, ¿eh? La idea prevalece de que vamos a vivir para siempre y que todos seamos felices. No vamos a aceptar la realidad de la muerte. Y la gente se juega. La gente, por ejemplo, dice, no quiero envejecer. Y la Biblia dice que tenemos que envejecer, vamos a envejecer y vamos a envejecer con gracia. Pienso luchar cada paso hasta el fin, dicen algunos universalistas, ¿verdad? La gente está obsesionada hoy y gastan lo que sea con tal de rejuvenecer. Se aplican inyecciones para borrar las arrugas, ¿eh? Se hacen lifting, se toman todo tipo de vitaminas, lo cual, entre paréntesis, tomen vitaminas, yo tomo,
pero no para ser más joven. Y no me da resultado. Hacen regímenes especiales. No estoy en contra de eso. El ejercicio, la dieta saludable es importante. Tampoco estoy en contra de los cosméticos. Pueden usar, hermanas, no hay problema. La tragedia es que una persona puede hacer todo esto para acallar una voz interior con ese mensaje de Dios, que en tu interior dice todo el tiempo, un día vas a morir. Hebreos 9:27 dice eso. ¿Qué dice? Está establecido al hombre que muera una vez y después de esto, el juicio. Está establecido, hermanos. No hay otra. Estuve viendo unos videos en estos días de que probablemente la vida se extienda incluso hasta 120 años en promedio, debido a que últimamente se han descubierto muchas, digamos, antídotos a algunas enfermedades, ¿verdad? Entonces, probablemente eso va a pasar. El problema es que la humanidad está enferma de muerte terminal, ha sido infectado por sobre todo con el pecado, y el pecado produce muerte, así como el pecado entró al mundo por un hombre y con el pecado que produjo la muerte, dice Romanos 5:12. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Y cuál es la solución a todo esto? Cristianismo, la única solución a la muerte. Así que vamos a ver rápidamente tres marcadores, tres postas sobre la verdad divina. En primer lugar, número 1, Adán inició la epidemia universal del pecado. Eso es lo que dice Romanos 5:12. El origen del pecado en el mundo es Adán. El pecado entró en existencia por medio de un hombre. El primer hombre, el primer pecador fue... ¿Cuál fue el primer pecador? El primer pecador fue Satanás. Satanás ya se había rebelado antes de la creación contra Dios. Antes que Dios le crea a Adán y a Eva, Satanás ya se rebeló en el cielo. Él dijo ahí, está en Isaías 14, ¿qué dijo Satanás? Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, dijo él. En el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso dijo Satanás, y hasta ahora cree que va a llegar una vez ahí, pero no va a llegar, ya sabemos. Y el Señor Jesucristo dice en uno de los evangelios, yo vi cuando Él fue echado del cielo. Sin embargo, Adán es considerado el responsable de introducir el pecado en el mundo en la esfera de la humanidad. Ahora yo le voy a preguntar una cosita. ¿Quién pecó primero? ¿Eva o Adán? ¿Y por qué no fue Eva por qué no entró por Eva el pecado al mundo? Y por Eva la muerte. Así por Eva pasó a todos los hombres por cuanto Eva pecó, no por cuanto Adán. ¿Por qué? Hay un error bíblico. Vamos a corregir. ¿Qué pasó? Hoy vamos a estudiar esto. Muy interesante. Génesis capítulo 2, versículo 16. No le voy a dejar con eso, la Biblia se equivocó, entonces. No les voy a dejar con eso. Génesis capítulo 2, versículo 16 al 18. Dice la palabra de Dios así. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. El versículo 15 está hablando de la creación del hombre, ¿verdad? Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal
no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Dónde estaba Eva ahí? ¿Qué dice el siguiente versículo? Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, toda ave del cielo, bla, 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 ¿verdad? Y luego viene la creación de Eva. Sabemos eso de la creación de Eva. Hoy el tema no es la creación, ¿verdad? Pero ¿a quién le mandó Dios que no peque? ¿A quién le mandó Dios que no coma de ese árbol? Al hombre. En otras palabras, Dios le dio a Adán la responsabilidad de obedecerle. Dios le dio a Adán la responsabilidad de sojuzgar la tierra y cultivarla. Eva no estaba todavía ahí. Fue después que Dios comunicó esta prohibición a Adán que Dios le crea a Eva. Ella era la ayuda idónea. O sea, ella le ayudaría a obedecer y a hacer la voluntad de Dios. Pero miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículos 13 y 14. Es que siempre dicen, si no fuera por culpa de Eva, no hubiéramos tenido que trabajar tanto. Había sido, no era tanto culpa de Eva, che. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Qué versículo que todos ya sabemos que es así, ¿verdad? No. Pero miren lo que dice después. Versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y luego dice, se salvará engendrando hijos y permaneciera en fe, amor, santificación como este. Habla. Bueno, pero ¿quién fue engañada? ¿Quién fue? Eva. Romanos 5:12 dice, el pecado entró por Adán. El Salmo 51:5 dice, en pecado me concedió mi madre. Miren, Eva fue engañada. ¿Eso dice o no? Leí mal yo. Eva fue engañada. ¿Y Adán? Adán no fue engañado. Adán lo hizo adrede. Se pudo haber plantado. Porque él sabía, él recibió el mandato. Él tenía que haber dicho no. Pero él lo hizo a propósito. Levantándose en autoridad, en contra de la autoridad del que mandó la obediencia a Dios. Ahora, Eva le creyó a la serpiente, que entre paréntesis es medio complicado que una serpiente te hable, ¿verdad? Algunos creen de que las serpientes en la época de Adán y Eva hablaban. Entonces, probablemente por eso a Eva, pues, una hormiga me habla y ya me va a asustar yo. Imagínate una hormiga, una serpiente me habla, me va a asustar más grande, ¿verdad? Yo decía, a Eva. Mira, la mujer es un ratón, le hace saltar, ¿verdad? ¿Te imaginas que una serpiente le hable? Qué terrible habrá sido eso. Imagínense realmente. Bueno, la Biblia, entre paréntesis, es seria, pero también es un poco jocosa. Es un poco jocosa, ¿sí? Hay hay un profeta que se llama Balaam, que le habló un burro. Es jocosa la Biblia. Y Dios también es. Dios no está en contra de la risa. Por eso nos dio a nosotros la posibilidad de ser alegres y de tener risas y de reírnos. Así que no crean que Dios está en contra de la risa. Y en esta iglesia no estamos en contra de la risa. No tienen problema de reírse. Muestren los dientes, cepíllense nomás un poco antes.
Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. La epidemia que Adán comenzó no solo es universal, sino también la epidemia es terminal. La epidemia es terminal. Génesis 5, vamos a Génesis rápidamente. Génesis capítulo 5. Espero que le haya aclarado esto, lo de Eva. Las mujeres que siempre se sentían un poco... Pero Eva realmente fue engañada. Ella creyó que la verdad, Adán capaz no entendió bien la orden de Dios. Porque Satanás le hizo dudar de la orden que le transmitió Adán a Eva. Le habrá dicho en algún momento, vos sabés que de ese árbol no hay que comer. Pero explícame, qué sé yo, no. No. Después la serpiente le dice, no es tan así. No entendió Adán tan bien la orden. Y ella fue engañada, dice la palabra de Dios. No, eso yo no sé, era algo más íntimo ya para mí. Génesis capítulo 5, versículo 5. Dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y... ¿Tienen la Biblia abierta? ¿Qué dice que pasó? Murió. Vamos a irnos un poquito más adelante. Versículo 7. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Murió. Dice versículo 11, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Versículo 14, gracias. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y así murió, y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió, y así todos los días, y todos murieron. Hasta Enoch también ahí entra. Pero eso va a ser otro tema de otro estudio, la vida de Enoch y la vida de Elías, ¿verdad? Que son un prototipo de lo que va a ser el rapto, el arrebatamiento. Pues fueron dos hombres que no vieron muerte. Pero eso después. Hoy no. Murió. Y ahí empezó la muerte. Antes de ese capítulo 5 no había muerte. Ahora empezó la muerte. Bueno, vivían muchos años, ¿se dieron cuenta? La tierra no tenía toda la polución que tiene hoy. La gente no comía todo lo que hoy comemos, ¿verdad? No comemos empanada, jarán, lomito. Y entonces nos morimos mucho antes que 900 años, mucho antes de 900 años. Romanos capítulo 5, versículo 13. Abran su Biblia otra vez. Romanos 5, versículo 13. Dice la palabra de Dios. Voy avanzando ahora. Voy a ir un poco más rápido. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, versículo 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura del que ha de venir. Miren lo que dice la palabra del Señor. La muerte es una prueba de que se pecó. Por eso pecamos. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Eso dice la palabra de Dios. Las palabras griegas en Romanos 5:12 son muy descriptivas realmente. Pablo escribe, el pecado entró al mundo y la muerte entró por medio del pecado, como que se montó sobre el pecado y entró. El verbo entró es empleado cuando alguien entra a una casa por la puerta, porque alguien dejó la puerta abierta. ¿Entienden? Así de sencillo. Si vos dejas la puerta abierta, va a entrar. Y el pecado dejó abierta la puerta
Adán dejó abierta la puerta y entró el pecado a la vida del ser humano. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Acá no dice eventualmente todo el mundo va a pecar y eventualmente va a morir. No, la Biblia dice que todos pecamos. Acá dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Es decir, que es muerte, no hay otra. Entonces nosotros ya heredamos eso. Miren lo que dice 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Romanos capítulo 6, versículo 8, dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahora está el antídoto contra la muerte. El antídoto es Cristo. Romanos 5, 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, reinarán por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hay un contraste entre lo que hizo Adán y lo que hizo Cristo. Entre el reino de la muerte, reinó la muerte, y el reino de la vida, con Cristo, reina la vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y en ese contraste, dice, en Adán tenemos el reino de la muerte, en Cristo tenemos el reino de la vida. Recibimos la culpa por el pecado de Adán, recibimos el crédito, el regalo, el crédito por la santidad de Cristo, no por nuestra santidad. Y miren lo que dice Romanos, capítulo 5, versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Si tienen un bolígrafo, pongan en círculo o subrayen la palabra regalo, don. La palabra don es un regalo. Dice, pero el don, el regalo, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don, círculo, de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién? Jesucristo. ¿Vieron? Jesucristo es el antídoto al pecado. Es el antídoto. Versículo 16. Y a la muerte. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Así que no pasa igual. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, círculo, subrayen, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. 4 veces en 2 versículos dice la palabra gratis. El antídoto, el don, el regalo es gratis. Hermano, por eso nosotros estamos seguros, porque la Biblia dice que es gratis la salvación. Que Cristo hizo todo en tu lugar y en mi lugar. Que cuando Él gritó en la cruz del Calvario, consumado es, Él realmente pagó el precio de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Por eso nosotros tenemos un simbolismo en el memorial, que es el pan y el jugo de uva, pero que son pan y jugo de uva de verdad. Nosotros nos creemos en la doctrina de la transustanciación, que cada semana, cada día que pueden, agarran la hostia y dice que se convierte eso en carne y que después el vino se convierte en sangre cuando es bendecido. ¿Por qué hacen eso? Porque ellos necesitan volver a crucificarle al Señor Jesús por todos los pecados. Sin embargo, ellos creen de que Jesucristo no pagó todo el precio del pecado. Entonces tienen que volver a crucificarlos. Cada semana lo crucifican de vuelta y lo matan de nuevo. Pero Hebreos dice que fue una vez y para siempre. Y que no necesitamos crucificar de vuelta al Señor Jesucristo. Y hay una conclusión de todo esto. Vamos a la conclusión, por favor. Jesucristo es el antídoto para la humanidad enferma terminal. 4 veces nos dice que Él es un antídoto gratuito. No es una cuestión de venir a esta iglesia. Yo podría repartir un carnet para que cuando lleguen al cielo, quiten su billetera, le muestren el carnet. Yo me iba ahí a la iglesia.
No le van a dejar entrar por eso. No es cuestión de pertenecer a una religión. Es cuestión de aceptar el don, el regalo de Dios, de la vida eterna en Jesucristo, que gritó en la cruz del Calvario porque Él te amaba. Consumado es, allí en la cruz. Eso es realmente. Jesucristo es el antídoto. Y la conclusión, ¿qué podemos decir? La muerte ahora simplemente la mano, escribí esto en el Facebook, que baja la manija y abre la puerta al cielo. La muerte es un tirano vencido que ya no reina sobre el creyente. Sí, la muerte es la reina de este mundo, pero para nosotros no es nada más que una mano para abrir la puerta cada vez que un creyente muere y dice, permítame ayudarle, su rey le espera. El rey eterno lo ha llamado a casa. Esto escribí pensando en Rigoberto, porque lo vi tan calmo a él en el ataúd que vos decías, es un hijo de Dios, definitivamente. La causa del pecado fue el primer Adán. La cura del pecado es el segundo Adán, que es Jesucristo. La primera raza de Adán está infectada y enferma del pecado y tiene una enfermedad terminal. La segunda raza, los que somos de Cristo, fue sanada eternamente. A causa de Adán, usted nació en un sepelio, en una procesión fúnebre. A causa de Adán, vivimos en una procesión fúnebre, al lado de gente muerta. Es por eso que no hay un gozo duradero. Es por eso que la vida no tiene sentido. Es por eso que cada vez que lo ascienden en el trabajo, nueva experiencia en la vida, no le hace feliz y ninguna cantidad de dinero lo va a dejar satisfecho. Pero por medio de la fe en Jesucristo, usted ha dejado esta procesión fúnebre y se ha juntado a la fiesta de las bodas. Ahora usted es la novia de Cristo, es la novia del Cordero. Ayer hice un casamiento, hermanos. Y estuve hablando de las bodas del Cordero. Quiero irme para terminar, no está escrito acá, pero quiero irme ahí. Apocalipsis, capítulo 19. Voy a saltar los versículos, pero ustedes después lo pueden leer en su casa, más bien. Capítulo 19, Apocalipsis, versículo 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud, estoy seguro que voy a estar en ese lugar, en el cielo, que decía, aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Y va a continuar hablando, versículo 5, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que teméis, así pequeños como grandes, y oíd como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. Imagínense a Juan escuchando todo esto. Y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos. Démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La iglesia se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Esta es la invitación de la boda. Yo la recibí. Durante esta semana me llamaron de nuevo. Me preguntaron si iba a irme o no iba a irme. El que me llamó, entre paréntesis, no sabía que yo era el pastor que le iba a casar, ¿verdad? Más vale que yo esté ahí porque me iban a matar, ¿verdad? Pero para él era un invitado nomás. ¿Yo qué podía decirle? Podía decirle sí, podía decirle
No. Pues yo le dije, sí, voy a estar ahí. Me fui a la boda. Luego hubo una recepción. Cuando llegué a la recepción había un hombre ahí adelante. Su nombre, por favor. Pedro Yambay. Un ratito. Sí está. Pasa adelante. Miren, ayer Laura y Carlos hicieron un pacto con Dios. Cordón de 3 dobleces no se rompe nunca, dice la Biblia. Se lo pusieron a Cristo en su familia. En el momento que yo leí los votos, él se llama Carlos. Imagínense que yo, en el momento de leer los votos, diga, Laura, quiere recibir a Roberto como tu esposo para amarlo hasta que la muerte lo separe. Me va a mirar, Laura, no se llama Roberto, se llama Carlos. Ah, perdón. No hice eso entre paréntesis. No, soy un poco menos torpe que eso, un poco menos torpe que eso. O que haga al revés, ¿verdad? Y que en vez de decirle Laura, le dije Juana a Laura. Y que me mire Carlos, me dice, no se llama Juana, se llama Laura. Apocalipsis 21. 21, 27. No entrará en ella, en el cielo, ninguna cosa inmunda, o que haga abominaciones y mentiras. Así no vamos a poder ir al cielo, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Quiero decirte una cosa con el ejemplo que di anteriormente. Vos sos importante para Dios. Él no murió por toda la humanidad. Él murió por Ámbar. Él murió por Pedro. Pero Él también quiere que tu nombre esté escrito allí. Qué lindo decir al Señor, yo voy a las bodas del Cordero. Amén. Vamos a cerrar los ojos e inclinar el rostro. Quizás el Señor hoy te hizo pensar en esa boda. Qué lindo, ¿eh? Quizás hoy te dijo el Señor, qué linda va a ser esa fiesta. Qué lindo va a ser ese momento en que entres vestida de lino puro, limpio y resplandeciente. Qué lindo va a ser vestido de blanco allí, ¿eh? Y el Señor te va a estar esperando, mirándote desde el altar y viéndote bella como iglesia. Entonces lo que hayas pasado en este mundo, en ese momento de gozo, habrá valido la pena. Vas a decir, haría 1000 veces más de lo que hice por ese instante en el cual vas a disfrutar las bodas del Cordero. Decirle hoy al Señor, te seguiré hasta el último día de mis días, Señor, hago un pacto contigo, un pacto de amor eterno. Es mi decisión seguirte, Señor, para siempre. El Señor te ama tanto que quiere pasar la eternidad contigo, allá en los cielos. Fue a preparar un lugar celestial, una casa. Y Él te va a decir, cuando llegues allá al cielo, buen siervo, entra
en el gozo del Señor. ¿Cómo quisiera escuchar esa voz un día en el cielo? ¿Cómo quisiera poder escuchar decir esto al Señor? Padre bendito, que este sea el deseo de corazón de toda esta iglesia, Señor. Hemos vencido ya la muerte. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Jesucristo ya ha vencido. Un día vamos a estar en la boda del Cordero, Señor, y nos gozamos en grande alegría. Gracias de corazón. Que el estudio de tu palabra hoy sea la motivación que lleve toda la vida, sabiendo que un día voy a entrar a las bodas del Cordero. Qué alegría, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, es una alegría realmente. ¿Para qué